Muy buenas equipo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os doy la bienvenida a esta semana sobre el dolor lumbar y vamos a empezar con una mini clase que os he querido preparar gracias a haber respondido en las encuestas que publiqué, no sé si fue el viernes más o menos. Ya sabéis que es muy importante para nosotros que participéis en estas encuestas porque gracias a eso nos ayuda a saber a nosotros cómo os podemos ayudar muchísimo mejor, qué ayuda necesitáis y en base a eso pues preparar los recursos que os vamos a pasar durante toda la semana. Además de que en el seminario profundizaremos en aquellas partes en las que veamos que necesitáis un poquito más de atención o de ayuda, ya que muchas veces pues no todos estáis en el mismo punto y necesitamos saber qué tipo de casos, de dolores, de atletas tenemos entre manos para poder ayudaros muchísimo mejor. De hecho, ya veréis que durante la semana, quizás seguramente, os pregunte también a cada uno de vosotros, o os ponga que me escribáis por privado, para que me podáis contar vuestro caso y así poder ayudaros muchísimo mejor si tenéis una hernia extruida lateral derecha, si tenéis una estenosis de canal, una anterolistesis, es decir, hay un montón de problemas lumbares que podéis tener, cada uno con sus consideraciones, así que si podemos daros herramientas para solucionar cada uno de ellos, mejor. Pero lo que nos ocupa hoy, esta mini clase, va a ser sobre las recaídas en dolor lumbar. Seguramente, y de hecho es lo que la mayoría habéis votado, una de las cosas más desagradables que nos puede pasar en el proceso de recuperación. Sobre todo, mi objetivo con esta mini clase es, por supuesto, explicaros por qué se producen esas recaídas para que tengamos el conocimiento, ya que ese conocimiento suele significar que tenemos más control sobre la situación y que tengamos herramientas para evitarlas, porque ahora veréis que vamos a cambiar un poquito el marco mental en cuanto a esa evitación de la recaída, ¿vale? Porque es muy importante que si entendemos lo que es una recaída, dejemos de verlas como un enemigo a toda costa, aunque es una situación desagradable y no es fácil, y empecemos a entenderlas como feedback, como información para poder utilizarla a nuestro favor. Entonces, lo más importante que quiero que os llevéis es que una recaída no es volver al punto inicial, que lo más importante es que no es una nueva lesión y que no ha habido un daño en el tejido. Es decir, no me ha empeorado mi hernia, ni se me ha roto un disco, ni se me ha inflamado una articulación. Lo más habitual es que sea un mecanismo de protección que tiene nuestro sistema nervioso, cerebro, nervios, nuestro sistema inmune, para evitar que nos hagamos más daño, ¿vale? Porque es una zona que se ha sensibilizado, como ahora explicaremos. Entonces, ¿por qué se producen las recaídas? Pues bien, si entendemos que un proceso de recuperación, sobre todo cuando hablamos de un dolor de larga duración o un dolor persistente, como llamamos en fisioterapia, no es lineal o en el 99,9% de los casos no es una recuperación que vaya a ir en línea recta sin baches ni recaídas. Lo más habitual es que haya episodios de dolor agudo, repuntes de dolor, y eso no significa que hayamos empeorado, forman parte del proceso de recuperación. Ahora bien, ¿por qué se producen esas recaídas? Lo más normal, cuando hablamos de un deporte como CrossFit, es un exceso de confianza. Una vez disminuye un poquito el dolor, yo me veo un poco mejor, ese ansia de volver a los watts, de volver a apretarme, de volver a levantar los pesos que estaba levantando previamente al dolor, pues me hace normalmente precipitarme, ¿vale? Y es lo más habitual, sin ninguna duda, os lo digo tras haber ayudado a más de 150 personas con dolor lumbar, atletas de CrossFit, ¿vale? Entonces, ese es el factor fundamental, que nos precipitemos en nuestra recuperación, sobre todo cuando ha pasado esa fase más jodida, donde yo estoy súper dolorido, dolorida, no puedo hacer prácticamente nada, una vez me recupero un poco, me vengo arriba, ¿vale? Pero esto seguro que ya lo sabéis. Luego, algo muy importante y que suele pasar desapercibido es lo que nosotros llamamos la mochila invisible o, para los atletas del programa, el cubo semipermeable. Es decir, el estrés, el trabajo, un mal descanso, una mala alimentación, que el niño me esté puteando y tenga reunión con el tutor esta tarde, ¿vale? Todo eso puede hacer que mi mochila o mi sistema nervioso se llene de estímulos, vamos a llamarlos negativos, y que van a aumentar la percepción que tiene mi sistema de amenaza, ¿vale? Por lo tanto, es mucho más fácil que esa situación me lleve a tener dolor, ¿vale? Y no siempre está relacionado con la columna lumbar. Y sobre todo, y especialmente, y lo vemos mucho, 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 de nuevo, en atletas de CrossFit, tener una recuperación insuficiente. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces pensamos que la recuperación consiste en la ausencia de dolor. Es decir, una vez yo no noto ya dolor, pienso que estoy recuperado. Pero ojo, si mi lesión o mi dolor lumbar ha venido
porque yo tengo una falta de movilidad, una falta de estabilidad, porque tengo mala técnica, porque hago virguerías con las cargas de entrenamiento, yo tengo que solucionar eso, además del dolor, ¿vale? Porque el dolor realmente es fácil de eliminar, es decir, si tengo un dolor lumbar agudo que no es grave, ¿vale? Una lumbalgia al uso mecánica y ya está. Si yo descanso una semana y media, me tomo una caja de ibuprofenos y hago 4 ejercicios de movilidad o estiramiento, el dolor se va a ir. Pero eso no significa que yo haya ganado resistencia en la musculatura profunda o superficial, que haya mejorado mi activación de los glúteos, que haya mejorado mi movilidad de cadera en rotación, en extensión, en flexión. Es decir, probablemente el dolor, esa variable, se haya corregido, se haya mejorado porque le he dado cariño a mi lumbar, pero la causa que estaba detrás del problema no la he solucionado. Entonces, cuando yo vuelva a aumentar mis cargas de entrenamiento, sobre todo si lo hago de forma brusca, pues lo normal es que el problema reaparezca, con mayor o menor intensidad, pero que acabe reapareciendo. Entonces, lo normal es que entre un 40 y un 70% de las personas que tenéis dolor lumbar sufráis recaídas en un proceso de dolor persistente, es decir, en un proceso de dolor que dura más de 6 meses, como me imagino que estaréis aquí la mayoría. Y luego que sigamos entendiendo, por favor, eso sí, que la recuperación no es lineal, ¿vale? Que va a haber días mejores, días peores, y que lo importante no es que no se produzcan esas recaídas, sino lo que hacemos con la información que esas recaídas nos dan. ¿Por qué? Porque una recaída no es un fracaso, sino que es información. Nos va a estar diciendo qué tipo de cargas toleramos hoy, ¿vale? Si yo estaba haciendo pesos muertos con 60-70 kilos y no tenía problema, y al subir a 85-90 me noto que ese día pues he empeorado el dolor, que estoy un poco más tocado, significa que ese nivel de carga es el que toleraba y este nuevo nivel no lo tolero. Y lo que tengo que hacer con esa información es decir, ok, tengo que trabajar en la dirección que me va a permitir mantener esas cargas de trabajo, ¿vale? No interpretarlo solamente como nunca voy a poder levantar este peso. No, lo vas a poder hacer, pero si trabajas en consecuencia, ¿vale? Si te preparas para ello. Luego, ¿qué patrón falta consolidar? Ostras, cada vez que hago un patrón de bisagra de cadera un poquito más brusco, como un kettlebell swing, unos saltos a cajón, un box jump, etcétera, acabo sintiéndome resentido. Vale, pues significa que ese patrón de bisagra de cadera explosivo lo tengo que trabajar, seguramente de forma progresiva, con ejercicios accesorios, etcétera. Y luego me dicen qué fase estoy realmente, porque lo que comentábamos antes, yo puedo ser capaz de bajar el dolor con estrategias un poquito más agresivas, me paso el foam roller, me pongo calor, voy al fisio que me hagan masaje y punción seca, caliento muy bien antes de las sesiones, etcétera, 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 lo que ya sabéis, pero aquí esto es el chivato que me va a decir si realmente estoy preparado para hacer ese tipo de ejercicios, levantar ese tipo de cargas, mantener ese volumen o intensidad de entrenamiento o si no, ¿vale? Es una información súper, súper valiosa. Entonces, el dolor no es nuestro enemigo, es feedback, es información. Lo importante es cómo lo interpretamos y lo que hacemos con eso. Ese creo que es el mensaje más potente que os podéis llevar de esta mini clase. A partir de ahí, ¿por qué se producen las recaídas si no es un daño estructural, ¿no, Alex? Si yo no me he roto el disco, ni la inflamación, ni la articulación, perdón, se me ha inflamado, ¿por qué se produce exactamente el dolor? Pues fijaros, lo normal en un proceso de dolor persistente que dura tiempo es que el dolor se aprenda. Es decir, mi sistema nervioso se vuelve eficaz en producir dolor en esa zona con determinados tipos de movimientos, de cargas o de estímulos, porque el papel de ese sistema es proteger mi integridad. Entonces, si me he hecho daño en el pasado, él se guarda en la memoria que eso puede ser un estímulo potencialmente peligroso y me pone el dolor, ¿vale? Entonces, tenemos esa memoria de protección, tenemos la zona muy sensible ante cualquier estímulo y sobre todo tenemos sensibilizado el sistema nervioso, porque sobre todo, si habéis tenido bajas laborales, si habéis estado en cama que os ha costado hacer vida normal, si habéis tenido que sufrir mucho por esa lumbar, mi sistema lo que va a tener es una hipervigilancia al dolor en esa región impresionante, porque no quiere volver al sufrimiento anterior. Entonces es normal que cuando yo meto estímulos un poquito más cañeros, como es el kettlebell swing, saltos, un WOD donde hay mucha bisagra de cadera o similar, mi sistema me diga, oye, bien, pero cuidado porque yo no quiero volver a como estaba antes. Entonces, imaginaros una alarma de un coche que a día de hoy van
plegados de alarmas, ¿vale? Y yo llevo en el cristal delantero una alarma que me dice cuando hay un coche delante y me provoca que frene el coche, ¿vale? Para no tener un accidente. Pero de repente ese sensor, perdón, esa alarma se ha vuelto súper sensible y lo que hace es saltar cada vez que detecta que pasa un pájaro y me pega el frenazo, ¿vale? Sería el equivalente. No significa que yo me vaya a estrellar, sino que esa alarma está percibiendo estímulos demasiado exagerados, ¿ok? Entonces, ¿por qué hay días que me duele? ¿Por qué hay días que no? Si yo hago lo mismo. Un poco lo que comentábamos de la mochila, pero quiero que entendamos. Para entender cómo funciona el dolor a nivel muy básico, obviamente esto es un compendio y lo veremos en el seminario de un montonazo de cosas, pero básicamente yo voy a sentir dolor cuando mi sistema detecta que la percepción de amenaza, ¿vale? Que la percepción de peligro es superior a la percepción de seguridad o de la capacidad que yo tengo de tolerar esa amenaza. Entonces, ¿qué entra ahí? La carga total, no solamente si yo hago un power clean con X peso, o si hago X repeticiones de wall ball, o si hago lo que sea en un WOD, sino el estrés laboral, un mal descanso, una fatiga acumulada de la semana, el volumen del WOD, la intensidad, los patrones de movimiento. Es decir, interpreta el cerebro todo nuestro contexto, ¿vale? Incluso si estoy entrenando con un compañero que me cae mal, todo eso es información para mi cerebro, que al final lo que va a hacer es que el dolor no mida solamente qué daño tengo yo en la espalda, porque veis que esto no significa que yo tenga daño en la espalda, sino que va a percibir la percepción, o sea, perdón, va a medir la percepción de amenaza que hay en ese contexto global, ¿vale? Entonces, tampoco nos volvamos locos cuando tenemos una pequeña recaída, un pequeño repunte del dolor, en echarle la culpa exclusivamente a un ejercicio que he hecho. Es decir, muchas veces nos damos cuenta en el equipo que hay un error de, oye, he hecho kettlebell swing y me ha dolido la lumbar. El kettlebell swing es ultra nocivo. Y digo, ya, pero es que justo sales de una semana que trabajabas de noche. Entonces, tus ritmos circadianos están hechos un desastre, has dormido 3 horas mal dormidas, como te has levantado con ansiedad, te has comido 4 croissants en vez de desayunar tu proteína con tus hidratos, etcétera, y lo que has hecho es ir a entrenar sin un control de cargas óptimo, ¿no? Pero la culpa es de kettlebell swing, porque ha sido lo que yo haciendo he dicho, ostras, me he notado ahí el pinchazo, ¿vale? Quiero que se entienda súper bien esto, porque si entendemos el dolor así, entenderemos mejor cuál es nuestro problema. Si yo le echo la culpa a kettlebell swing, posiblemente la semana siguiente siga durmiendo mal, comiendo mal, descansando menos, y en vez del kettlebell swing será los burpee box jump, ¿vale? Y le echaré la culpa de nuevo al burpee box jump y pensaré que no puedo hacer ningún ejercicio de CrossFit, cuando realmente el problema estaba en el otro sitio. Y ojo, muchas veces el problema también está en esos movimientos de CrossFit que hay que reentrenar de forma progresiva, pero es súper importante que entendamos esto por el camino. Entonces, ¿cuál es el factor fundamental y sobre todo el cambio de chip que tenemos que hacer para empezar a evitar esas recaídas? Es que cuando el dolor se ha ido, cuando mejor estoy, es cuando más tengo que trabajar. Y cuando digo trabajar me refiero a trabajar en mi movilidad, mi estabilidad, mi fuerza final del rango, mejorar mi técnica y sobre todo tener cabeza a la hora de progresar en CrossFit. En cuanto a pesos, rangos de movimiento, variantes de los ejercicios, todo esto que ya sabéis. ¿Por qué? Porque solemos caer en la trampa de que cuando el dolor desaparece, estoy un poco mejor, pues ya no hace falta que caliente tanto, ya no hace falta que siga mi progresión en cuanto a pesos, ya no hace falta que si tengo el glúteo débil lo trabaje de forma analítica, de forma aislada, que siga progresando en cargas, que siga trabajando mi core porque es el punto débil que tengo en el cuerpo, ¿vale? Es decir, una vez se ha ido el dolor, nos relajamos en exceso. ¿Y qué ocurre? Que si a mí se me ha ido el dolor y estoy trabajando con un 50-60% de mi capacidad, ahí lo puedo soportar. Pero de repente empiezo a subir y cuando llego al 80, 85, 90, ¡pam! Otra vez, otro pinchazo. Y ya empiezo a pensar que nunca podré volver a subir al 85-90 porque tengo la espalda mal, pero nada más lejos de la realidad. Lo que ha ocurrido es que cuando has estado medianamente bien, has abandonado el trabajo. Por eso, una vez yo he hecho o he superado, perdón, esa fase aguda del dolor, lo que tengo que hacer es prevenir esas recaídas.
¿vale? Estás de lujo que no tengas dolor, porque vas a poder entrenar muchísimo mejor, tu día a día no va a ser un suplicio, pero eso no significa que te hayas recuperado de nuevo, ¿vale? Entonces hay que seguir trabajando para construir esos cimientos. Y de hecho os he puesto la metáfora de que si quitas los cimientos porque la casa ya se ve bonita por fuera, lo normal es que cuando venga una tormenta, unas humedades o lo que sea, la casa acabe cayendo abajo por muy bonita que fuese. Entonces, lo importante es construir esos cimientos y creo que es lo que la mayoría olvidáis cuando estáis un poquito mejor, ¿vale? Entonces, tenemos que aprender a escucharnos también antes de que duela. El dolor suele ser una señal que aparece después de otras muchas. Aquí os lo he resumido mucho. Si os interesa, me lo podéis dejar en respuestas de comentario, que en la comunidad os permite eso, ¿vale? Si picáis en el comentario y mantenéis, os deja responderme al comentario donde suba este vídeo y me decís, oye, Alex, esto de la pirámide de síntomas me ha inspirado mucho, me ha servido para aprender a escucharme, porque realmente aprender a escucharse no es algo tántrico o algo subjetivo, sino que hay una ciencia detrás, hay una escalera de síntomas que podemos empezar a notar y que si identificamos podemos ajustar un poquito las cargas de entrenamiento y no llegar a la punta de la pirámide o en este caso a ese dolor agudo que es lo que llamamos nosotros recaída o la parte desagradable. Entonces, si yo voy a entrenar y ese día me noto como más inseguro, más débil, más inestable, ya puede ser una señal de que mi zona lumbar, mi sistema nervioso, están empezando a ponerse en modo alerta. Pero si además noto pesadez, que es esto de, ostras, tengo la zona como muy cargada, como que no la noto cómoda, la parte de rigidez, de estoy calentando, me agacho un poco hacia el suelo y digo, uff, hoy tengo esto súper tenso, no me puedo mover con libertad, sobre todo cuando esa rigidez ya pasa a ser una especie de bloqueo, es decir, hostia, si bajo más de aquí me duele, ¿vale? Si detecto todo esto antes, es fácil que adaptando mis cargas de entrenamiento no lleguemos a sentir el dolor agudo, que es lo que creo que la mayoría sentimos como desagradable, ¿ok? Entonces, cuando notes algo de esto, no te digas no pasa nada ni actúes desde el ego, sino piensa, ¿qué me está intentando decir mi cuerpo hoy? Oye, si noto inseguridad, posiblemente me está queriendo decir que hay una fatiga de la musculatura, que no he descansado bien y mi cuerpo no se está recuperando al ritmo que debería. No pasa nada, bajo un poquito mi exigencia, mis cargas de entrenamiento mientras me estoy recuperando y a partir de ahí el día siguiente dejo de notar y sigo entrenando. Si yo sobre la sensación de inseguridad mantengo mis cargas tal cual, seguramente el día siguiente sea pesadez. Si mantengo, el día siguiente será rigidez. Si mantengo, el día siguiente será bloqueo y si mantengo a pesar de todo ello, el día siguiente o incluso en esa misma sesión, pues acabará siendo ese dolor agudo tan desagradable, ¿vale? Entonces, súper importante escuchar esto. Lo dicho, tenemos un vídeo grabado ya con la pirámide de síntomas completa, explicando qué es cada cosa, cómo notarla y cómo adaptar las cargas en base a ello. Si os interesa, me lo dejáis como respuesta y os dejo ese vídeo también. Pero lo más importante, una vez se haya producido la recaída, que al final son casi inevitables si queremos progresar en CrossFit, lo primero, calma, no se ha roto nada. Lo he repetido muchas veces durante la clase, pero creo que es un pensamiento que surge cuando yo estoy jodido de la lumbar y tengo mucho dolor, noto dolor y pienso que me he partido algo, que me he roto. No es así, tranquilos, calma. ¿Qué tenemos que hacer? No entrar en pánico y sobre todo prohibido parar del todo. Es súper importante el mensaje, perdón, que mandamos al cerebro una vez tenemos ese dolor agudo, porque aquí es momento de aplicar todos los aprendizajes que yo he tenido en mi proceso de recuperación. Si no tengo nada roto, lo que tengo que hacer es coger un movimiento que no me duela o incluso ese movimiento que me ha provocado el dolor y hacerlo con muchísima menos carga. Ejemplo, me ha dado un pinchazo haciendo peso muerto con 100 kilos. No pasa nada, voy a coger la barra vacía y voy a hacer pesos muertos lentos, buscando ese control. Ay, mira, a partir de mitad de la tibia me empieza a molestar, no pasa nada, me quedo ahí y subo despacio, ¿vale? Controlando la respiración, etcétera. Lo que estoy haciendo ahí es mandar un mensaje al sistema nervioso de este movimiento no es peligroso, ¿vale? Y eso es mucho más efectivo que hacer reposo, que tomarse ibuprofenos, que ponerse calor, que ponerse cremas, que ponerse un cinturón o una faja. De verdad, ese movimiento, aunque a priori pueda parecer contraintuitivo, moverse cuando estoy jodido,
a medio y largo plazo os va a dar una recuperación bestial, porque el sistema nervioso es lo más importante en un dolor persistente. Obviamente, si tenéis hernias, discopatías, artrosis, lo que sea, también va a ser importante, eso ya me lo comentaréis cada uno por privado, pero a nivel general, el sistema nervioso es quien manda en personas atletas jóvenes en el dolor lumbar. Entonces, súper, súper importante hacer esto, ¿vale? Repetir el movimiento, pero con mucha menos carga, con más control, no buscar el dolor, por supuesto, en esas primeras horas, pero así es como más rápido se pasa, os lo digo de verdad, ¿vale? Entonces, la recaída no es un fracaso. Esto es lo más importante que quiero que os llevéis. No es volver al punto cero, sino que no estoy otra vez igual. Si yo he seguido trabajando en mis capacidades, una recaída no borra ni lo que has aprendido ni lo que tienes trabajado. Es decir, si has conseguido mejorar tu fuerza, tu movilidad, el control motor o el control que tenemos de la zona de la lumbar, la cadera, etcétera, esas adaptaciones van a seguir presentes. Significa que mi sistema nervioso simplemente ha saltado. Entonces tengo que seguir trabajando en esa dirección, obviamente adaptando mi entrenamiento, mi rehabilitación a esa situación actual. Pero, sobre todo, y os lo he puesto en la metáfora, que llueva 2 días en agosto no significa que el verano se haya acabado, ¿vale? Es decir, si yo estoy trabajando, y imaginaros que he empezado con un dolor lumbar de 8 sobre 10, mi recuperación, había mejorado hasta un 2 sobre 10 en los primeros 2 meses y de repente el dolor me ha subido a un 5. No significa que mi recuperación haya ido hacia atrás, sino que esos días puntuales, por estrés, por trabajo, porque me he pasado de cargas o he intentado progresar más rápido de lo que tocaba, etcétera, el dolor ha subido un poquito. Ajusto y yo sigo en el mismo punto de recuperación. Realmente yo estoy en un 2, aunque haya habido ese pequeñito repunte, ¿vale? Simplemente tengo que ajustar y seguir a partir de ahí. La ventaja que tenéis, los que sobre todo hayáis llegado a este punto de la clase, que llevo más de 20 minutos ya cascando, es el cambio de perspectiva. Sobre todo, si cogéis el movimiento, perdón, el movimiento, el dolor como información que os da el sistema, vais a poder. Me falta base en este movimiento específico. Tengo que trabajar sobre ese movimiento específico. Mejorando la técnica, mejorando la fuerza concreta de ese patrón o rango de movimiento, mejorando el cómo lo integro en el entrenamiento, ¿vale? A veces no es un ejercicio en sí, sino que lo he combinado un kettlebell swing, que es una bisagra de cadera, con un box jump, que es una bisagra de cadera, con un dumbbell snatch, que es una bisagra de cadera, o un movimiento de bending, pero hay bisagra de cadera, etcétera, ¿vale? Luego, que he subido la carga demasiado rápido, que necesito más descanso y recuperación, es decir, tenéis que ser capaces de identificar por qué se ha producido esa recaída con todos sus factores, no solamente con el ejercicio, y no busquéis que el dolor nunca desaparezca, porque eso es casi irreal en CrossFit, sobre todo si buscamos progresar, sino cómo respondemos a ella, ¿vale? Que lo he puesto aquí. Si yo tengo esa información y soy capaz de utilizarla, oye, si me pasa eso, voy a trabajar en mi técnica, en mi fuerza, lo que os comentaba, y no simplemente voy a decir, pues elimino el ejercicio y ya está, ¿vale? Creo que esto es lo que marca los atletas que os acabáis recuperando por completo del problema y podéis volver a CrossFit con garantías y los que se acaban quedando a medias tintas o acaban diciendo, pues me cambio a Irox, aunque realmente no quieren hacerlo y lo hacen simplemente condicionados por el dolor. Plan de acción que tenemos para hacer a partir de hoy, para no extenderme mucho más. ¿Qué tenemos que hacer? Detectar esas señales sutiles antes de tener dolor, lo que os comentaba de la pirámide de síntomas, ajustar un poquito la carga, el ejercicio, el rango de movimiento, lo que sea, sin drama, cuando el cuerpo me lo pida, porque si lo hago a tiempo va a ser 1, 2, 3 días lo que tengo que adaptar, no hace falta mantenerlo un mes y medio, seguir trabajando aunque el dolor se haya ido o aunque me note un poquito mejor, ¿vale? Y progresar en esa base para construir unos cimientos sólidos y sobre todo comunicar, avisar a vuestro fisio, a vuestro coach del box para que os pueda adaptar porque seguramente él o ella tengan más conocimientos que vosotros como usuarios. Y lo que no hacemos es compararme con mi yo del pasado, eso es criminal porque os causa mucho sufrimiento y os hace normalmente precipitaros en la rehabilitación, perdón. Luego, ver el dolor como un fracaso personal es información, no es un fracaso personal, ni eres un mierda o una mierda, ni has hecho nada mal, ¿vale? Simplemente ha pasado, cojo esa información y actúo en base a ella. Abandonar el trabajo accesorio por exceso de confianza, que tendría que ver mucho con esto. Y sobre todo, apretar porque tengo una competición, porque mi yo del pasado hacía esto y ahora lo tengo que hacer,
por ego con el resto de compañeros, todo esto que ya sabéis que tienen a veces atletas de CrossFit. Entonces, lo más importante es que nunca toméis decisiones desde el miedo, que tengáis un proceso claro, una estructura y la sigáis pase lo que pase, ¿vale? Porque eso es lo que os llevará seguramente a tener éxito en el camino. Si me fío de las sensaciones, como el miedo, la incertidumbre, la inseguridad, estoy bastante jodido, porque normalmente aparecen y no suelen ser buenas consejeras, ninguna de ellas. Así que, como conclusión, la verdadera salud no se va a construir cuando no haya recaídas, sino en los días que sí. Cuando yo he tenido un episodio de dolor agudo, si soy capaz de utilizar esa información para cambiar mis centros de procesamiento, para cambiar mi sistema nervioso, tengo una ventaja enorme sobre el resto de personas. Entonces, en esos días malos, donde el cuerpo me está dando señales, me está hablando, es cuando mejor tengo que actuar y es donde marca mi recuperación. Los días buenos todos somos súper eficaces y todos tenemos claro lo que hay que hacer, pero en cómo gestionamos los días difíciles es donde está la clave, en la relación que tenemos con el dolor y no en su ausencia, y centrarnos en no evitar las recaídas, sino en salir de ellas muchísimo más fuertes. Así que tu cuerpo no está roto cuando hay una recaída, sino que está aprendiendo y tú también en el proceso. Muchas gracias por llegar hasta aquí, muchas ganas de seguir compartiendo contigo, con vosotros, todo lo que hemos preparado para esta semana y espero de corazón que esta clase sobre recaídas te haya servido. Nos vamos viendo durante la semana. Un fuerte abrazo.